conjunto de problemas sobre lo que se conoce los diagramas, presión, composición, temperatura, composición, de sistemas binarios en equilibrio líquido-vapor. Esa va a ser la temática del día de hoy y también de mañana. En este caso, el problema que vamos a proponer es visualizar el equilibrio líquido-vapor del sistema hexano, que vamos a llamar el componente 1, y octano, que vamos a llamar el componente 2, a 68.72 grados centígrados. En particular, piden que si x1 es igual a 0.4, estimar cuánto vale la composición en la fase vapor. x1 es la composición del hexano en la fase líquida y y1 es la composición del hexano en la fase vapor. Voy a explicar un poco la nomenclatura que voy a seguir en esto, que será la misma que vamos a utilizar en todos los sistemas que vamos a ir a manejar. Cuando vamos a hacer este tipo de estudios, vamos a borrar esto acá para focalizar ideas. Podemos visualizarlo. Esto puede ser un proceso en flujo continuo estacionario o puede ser un proceso en un sistema cerrado. La idea es la misma. Vamos a considerar, para tener claridad de esto, que nosotros tenemos ese par de hidrocarburos, el hexano, CH3, CH2, 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 CH3, y el octano, una molécula similar. Lo único es que tiene un par de carbonos más, de átomos de carbono más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Componente 1 y el componente 2. Lo tenemos en equilibrio líquido-vapor. Las rayas rojas pueden ser el hexano, las rayas verdes pueden ser el octano, para simbolizar que tengo un par de sistemas de esa naturaleza. Eso se encuentra a una cierta presión P, que me preguntan cuánto vale, y a una cierta temperatura T, que es de 68.72 grados centígrados. Usualmente estas son parte de la información que uno da cuando vamos a resolver estos problemas. Lo primero que hay que identificar es que si tenemos un sistema en equilibrio líquido-vapor, en la fase líquida vamos a tener al hexano y al octano, y también lo vamos a tener a ambos en el vapor, en una cierta
fracción molar que vamos a definir. La fracción molar en la fase líquida usualmente se escribe con la letra X. X1 es la fracción molar, en este caso, del hexano. Fracción molar, si ustedes recordarán, no es nada más que el número de moles del componente 1 en el líquido sobre el número total de moles de líquido, NL. Y X2 será la fracción molar del componente 2 en el líquido sobre el número total de moles de líquido, donde el número de moles de líquido total será los moles de 1 en el líquido más los moles de 2 en el líquido. Un balance de masa tenemos que hacer acá. Esto siempre hay que hacerlo. Y su 1 son los moles de 1 en el vapor sobre los moles totales de vapor. Porque vamos a tener un conjunto de moles en el líquido y un conjunto de moles en el vapor. Eso tenemos que tenerlo claro. Y sub 2 son los moles de 2 en el vapor sobre los moles totales de vapor. Por supuesto, los moles totales de vapor serán los moles totales de 1 en el vapor más los moles totales de 2 en el vapor. También los moles totales del componente 1 son igual a los moles de 1 que están en el vapor más los moles de 1 que están en el líquido. El componente 1 se reparte entre el vapor y el líquido. Igualmente, los moles totales de 2 en el vapor, los moles totales de 2 son los moles de 2 que hay en el vapor más los moles de 2 que hay en el líquido. Obviamente, los moles totales son N1 más N2. Balance elemental de masa. De cómo se distribuyen los componentes en el sistema. Por supuesto, esto tenemos que tenerlo claro. En un examen yo le puedo dar cualquier número de esos que sea compatible para encontrar el balance global. También X1 más X2 va a ser igual a 1. Y I1 más I2 también va a ser igual a 1. Con esta aclaración vamos a intentar resolver el problema. Entonces me dicen, si doy X1, ¿cuánto vale Y1? Calcular. Hexano, octano, estime lo que haya 1 en el vapor. Entonces, recordando lo que hicimos en la clase pasada, dijimos que si un sistema estaba en equilibrio líquido-vapor, debe cumplirse que la presión, temperatura y las fugacidades del componente 1 y la fugacidad del componente 2 deben mantenerse constantes. Esa es la condición fundamental de equilibrio. Equivalente, en un sistema en equilibrio líquido-vapor, la presión, la temperatura y el potencial químico del componente 1 y el potencial químico del componente 2 deben mantenerse constantes en ambas fases. Pero eso es equivalente a decir esto, porque ayer les demostré que ese potencial químico era constante en una fase, también la fugacidad debería mantenerse constante. En otras palabras, poniendo esto de una manera más adecuada, si este sistema está en equilibrio líquido-vapor, P y T son constantes, la fugacidad del componente 1 en el vapor debe ser igual a la fugacidad del componente 1 en el líquido, y la fugacidad de 2 en el vapor debe ser igual a la fugacidad de 2 en el líquido. Con estas ecuaciones debo partir siempre, porque eso es lo que se cumple allí. Ayer derivamos que la fugacidad de 1 en el vapor
era igual a phi sub 1 en el vapor por I sub 1 por la P total. Y eso es igual al coeficiente de actividad del componente 1 multiplicado por la fracción molar del componente 1. Y ahora tengo que escoger un modelo para resolver el problema, o Raúl o Henry. Vamos a irnos con Raúl. Presión de vapor del componente 1. Me voy con Raúl porque ese sistema tiene la posibilidad de estimarse la presión de vapor y hay una presión de vapor real para él, por lo tanto yo la puedo manejar el modelo sin ningún problema. Pero también puedo manejar Henry. Vamos a comenzar con una aplicación del sistema de Raúl. También para el componente 2 se cumple que phi sub 2 en el vapor por I sub 2 por la P total es gamma 2 X sub 2 P2 vapor. Acá podemos de una vez hacer un par de simplificaciones importantes. Estas moléculas son molecularmente parecidas, son muy similares, son átomos de carbono e hidrógeno, par de hidrocarburos que tienen la misma molecularidad en la forma, la tipología. Hay una simetría molecular. Entonces, esto se parece a una solución ideal, líquida, fase líquida de una solución ideal. Por lo tanto, este gamma 1 y este gamma 2 tienden a 1 en las consideraciones de la idealidad en la fase líquida. O sea que este número pudiéramos asumirlo, que gamma 1 va a ser aproximadamente 1, gamma 2 va a ser aproximadamente 2, 1. Y otro detalle es que, por consideraciones que vamos a deducir a lo largo del problema, también podemos asumir que debido a la presión que vamos a estimar, y eso uno lo hace a priori, uno dice, bueno, voy a asumir, para no tener muchas variables, que este sistema tiene un comportamiento aproximado a la idealidad, en la fase vapor. Eso lo corroboro yo luego cuando estime la presión. Y si las presiones son del orden de magnitud, el primer estimado que hagamos, bajas o moderadas, no muy altas, que no llegue a 50 atmósferas, por ejemplo, 20 atmósferas, sino que estén en el orden de 1, 2, 10 atmósferas por allí, esa aproximación es bastante buena. Entonces, vamos a asumir que phi sub 1 en el vapor y phi sub 2 en el vapor también son aproximadamente iguales a 1. Esa es una suposición que nos ayuda a resolver el problema. Entonces aquí estamos asumiendo una fase líquida ideal y una fase de vapor ideal. Normalmente el programa de termodinámica dice que analicemos ese tipo de sistemas, que es el que tenemos presente aquí. Entonces, con esa simplificación, esto se reduce a I sub 1P igual a X sub 1, P sub 1 del vapor, I sub 2P igual a X sub 2, P2 en el vapor. Y estas serían las dos ecuaciones que nos gobernarían ese sistema acá si asumimos esa idealidad que estoy asumiendo acá. Mirando las ecuaciones que tenemos, esto nos indica que nos están dando X sub 1 y también nos están dando X sub 2, porque la suma de los dos es 1 y tengo X sub 1. Pero no tengo la P de vapor del componente 1 ni la P de vapor del componente 2. Pero ayer yo le derivé la ecuación de Clausius-Clapeyron y la ecuación de Antoine o de Artois para calcular presiones de vapor conocida la temperatura. Neperiano de P de vapor igual a menos una constante sobre la T, más una constante, más otra constante si utilizamos Clapeyron. Y si utilizamos Antoine, tenemos tres constantes, y esos están en el libro de Van Ness, en el libro de Van Weyden, o en cualquier otro libro de termodinámica.
o en cualquier referencia de termodinámica se encuentran las constantes de Antoine o de Clausius-Clapeyron para estimar los compuestos. Entonces ustedes pueden con calma ir a estimar esos valores. Yo se los voy a colocar aquí, no voy a ponerme a aplicar Antoine porque es un simple de variables. Ustedes se encargan de buscar esos números y copiarlos y se van a dar cuenta que coinciden con lo que yo les estoy proponiendo. Entonces, como conocemos la T, podemos estimar las presiones de vapor. Esas presiones de vapor son a veces se dan las presiones de vapor para que ustedes no tengan que perder mucho tiempo haciendo esas estimaciones. En este caso, la presión de vapor del componente 1, siguiendo Antoine, es 760 milímetros de mercurio. Y la presión de vapor del componente 2 es 121 milímetros de mercurio. Como pueden ver, estas presiones de vapor son relativamente bajas, están en el orden de la presión atmosférica o por debajo. Entonces esta suposición es bastante cercana a la realidad, porque la P total del sistema que me están pidiendo está también en el orden de estos números. No es extraordinariamente diferente a estos números. Entonces la suposición de un phi sub 1 está en ese orden. También les quiero decir que dependiendo de las constantes que ustedes manejen y del libro de modela saquen, esos números pueden diferir un poco. No será 760 exactos, podrá ser 758, 740, 765, etc. Eso no es terrible para un examen, como impacto para afectar la calificación en un caso. Entonces, tengo este número en el problema, pero no tengo la P total. Precisamente, ni tengo I sub 1. Este es el juego de solución de este tipo de problemas. Tengo X2, tengo P2, pero no tengo Y2, ni P total. Pero también, si nosotros recordamos, este número I sub 1 por P es la presión parcial de 1. Por definición, presión parcial, la fracción molar por la P total. Entonces esta es la presión parcial del componente 1 y esto es la presión parcial del componente 2. Este es otro elemento que entramos hoy en el cálculo. Estimar, y hay que saber diferenciar entre presión de vapor, presión parcial, presión total. Tenemos tres presiones. Y recordando a Dalton, la P total es la suma de la presión parcial de 1 más la suma de más la presión parcial de 2. Todas estas ecuaciones tengo que tenerlas claras en el análisis de los problemas. Si no, no los podemos resolver. Pero no hay nada complicado. Entonces, la solución está de una vez. Cuando yo tengo todas estas ecuaciones, ya podemos resolver el problema. Observen, como tengo X sub 1 y P sub 1 de vapor, puedo calcular la presión parcial de 1. Como tengo X sub 2 y la presión parcial y P2 de vapor, puedo calcular la presión parcial de 2. Como tengo la presión parcial de 1 y la presión parcial de 2, puedo calcular la P total. Eso es lo que voy a hacer. Y como tengo la P total y la presión parcial de 1, puedo calcular I sub 1. Y también puedo calcular I sub 2. Porque conozco X sub 2 que es 0.6 porque X sub 1 vale 1. O sea que es muy sencillo. Esencialmente. En un examen, para los alumnos del aula virtual,
Yo puedo darle o la X como se las he dado hoy, pero también le puedo dar la Y para que estimen